Hola, ¿cómo están? Espero que bien, muy bien seré claro, esta novela ligera es la primera que subo al canal, no sé cómo le vaya a esta novela, pero espero que le vaya bien ya que en sí me gusta mucho, esta novela la he visto pero hasta cierto capítulo de parte de un fanfictero novelista. En fin, me gustó a tal punto de que lo busqué en Webnovel y por fin lo encontré, ahora quiero que ustedes me sigan en esta aventura, aclaro que no voy a estar poniendo intros en las novelas ya que le quita lo divertido o lo satisfactorio y la última cosa es que las novelas no estarán editadas ya que son extensas y si las edito de alguna manera quedará feo, sin contar a que las novelas en sí no hay imágenes de los cuales me pueda guiar, sin más que decir comencemos con esta wea XD. Sinopsis. Perdiendo a su padre desde el principio, tuvo que sobrevivir en un mundo que ni siquiera podía ver. Ciego y dejado solo, fue visto como un parásito de la jerarquía social de la nueva era llena de artes marciales y lazos del alma. Capítulo de conocimientos fundamentales sobre clasificaciones y hechos inciertos. Rangos de cultivo humano. 0, principio. 1, adepto. 2, experto. 3, maestro. 4, mago. 5, abuelo. 6, señor. 7, soberano. Ranking de bestias. 0, salvaje, 1 a 5 estrellas. 1, despertado. 2, evolucionado. 3, sin mancha. 4, mágico. 5, guardián. 6, señor. 7, monarca. Clasificación de ocupación de estilo de vida. Rango, 0 igual aprendiz. Rango, 1 igual principal. Rango, 2 igual básico. Rango, 3 igual intermedio. Rango, 4 igual avanzado. Rango, 5 igual maestro. Rango, 6 igual gran maestro. Rango, 7 igual santo. Rangos de zona. Zona salvaje de 1 a 4 estrellas igual rango salvaje, despertado, evolucionado, inmaculado. Zona mágica igual rango mágico y guardián. Zona prohibida igual todo lo de arriba. Ranking de grietas, fuerza de combate promedio. Grieta de 1 a 4 estrellas igual rango salvaje, despierto, evolucionado, sin mancha. Fisura de 5 estrellas igual rango mágico. Infierno igual entre el rango de guardián y señor. Abismo igual por encima del rango monarca. Fuerza general determinada a través de alma. 1. Energía del alma. 2. Tamaño del alma. 3. Afinidad barra tipo de alma. Vínculo de alma barra bestia de alma. Los humanos pueden formar lazos de alma con las bestias, formando una conexión y compartiendo su fuerza. Esto hace que la inteligencia de las bestias y otros aspectos aumenten, mientras que los humanos reciben una parte de la fuerza de la bestia, mientras que el porcentaje de participación lo determina el alma una vez que despierta. Además, las posibilidades de obtener una afinidad elemental de su vínculo del alma, si tiene un cierto grado de control sobre el elemento, son ciertas. Pequeño spoiler. Para evitar malentendidos en el futuro es más saludable para el cuerpo y la mente formar un vínculo del alma con un cachorro de bestia en lugar de una bestia madura porque uno puede adaptarse lentamente al aumento de su fuerza mientras el cachorro de bestia crece al tiempo que el maestro. Sumado al hecho de que es lógicamente más fácil domar a una bestia inocente y virgen que a una bestia sedienta de sangre y también a las emociones compartidas, el efecto psíquico podría ser devastador. Puedes pensarlo así igual mientras entrenas con un amigo te lesionas. Porque tu vínculo del alma siente el dolor, se volvió loco, porque piensa que es una batalla de vida o muerte o simplemente por sus instintos salvajes. Estos instintos no pueden ser enterrados por completo, pero aún así pueden disminuir ligeramente si forma un vínculo con un cachorro y lo enseña correctamente. Núcleo de maná. El maná es una energía misteriosa que reside en todo ser vivo y con ella el cuerpo humano puede aumentar sus límites reforzando la fuerza vital. Cuanto mayor sea la cantidad de maná y su pureza en el núcleo de maná, más tiempo podrá vivir y más fuerte será. Físico. Fortalecido a través de la moderación constante del maná, rango central del maná, rasgos especiales o vínculos del alma. Unidades de energía del alma requeridas para contratar y controlar bestias. 1. Bestia salvaje igual 0, 1, 10, Seu, unidades de energía del alma. 2. Despertado igual 11, 100, Seu. 3. Evolucionado igual 101, 499, Seu. 4. Sin mancha igual 500, 2000, Seu. 5. Mágico igual 2, 000, 10, 000, Seu. 6. Guardián igual 10, 000, 100, 000, Seu. 7. Señor igual 100.000, Seu. 8. Monarca igual 1, 10 cristales de alma. Un cristales de alma igual, Seu. Cultivation Ranks, Revamped, Chapter 500.
1. Etapa mortal, bajo medio alto, reunión de energía, agrandamiento y fortalecimiento del vaso. 2. Etapa de licuado. Más bajo, bajo, medio, tardío, pico, proceso de licuefacción de energía dentro del recipiente. Cada 1000 gotas equivale a un nuevo rango, 1000 gotas de maná licuado igual 2 da etapa de licuado más baja. 3. Prismar. Cristales de prismarina solidificados. Proceso de solidificación de la respectiva energía cultivada. Primer umbral igual 9 pequeños cristales de prismarina. 2 do umbral igual 3 grandes cristales giratorios, cada uno envolviendo 3 pequeños cristales de prismarina. Tercer umbral igual un cristal de cúpula, que envuelve los 3 grandes cristales giratorios. 4. Etapa de ascensión. El alma y el recipiente se fusionan. Se plantará la semilla de origen zona, el rango de cultivo de acuerdo con el proceso de finalización de la semilla de zona. 5. La etapa expecta origen zona seed florece, se iniciará la creación de zonas seeds, llenando lentamente cada célula del cuerpo con zonas seeds. 6. Igual. Graduación de técnicas. 1. Tierra. 2. Cielo. 3. L. Chapter 1. World Bridge Prologue. Nota del autor. Si no le gustan los volcados de información / masas sobre detalles, salte los primeros 3 capítulos. 3. Érase una vez un único planeta habitable, conocido con el nombre de Argos, existió en un gigantesco sistema estelar. Giraba alrededor del enorme Sol, junto con docenas de otros planetas gaseosos que ocupaban el sistema estelar. El planeta realmente comenzó a florecer cuando una raza bípeda inteligente que se harían humanos entraron en escena. Esta raza inteligente socializó, trabajó en conjunto para sobrevivir y avanzó más que cualquier otra especie que se encuentre en el planeta. A lo largo de cientos de años, la humanidad pudo mecanizar y automatizar máquinas. Así, lenta y constantemente, la especie junto con el planeta prosperaron. La historia de la humanidad fue corta en comparación con la historia de todo el planeta. Pero, la especie era codiciosa e impaciente. En su prisa por avanzar más, utilizaron y agotaron recursos naturales más limitados que cualquier otra raza. Argos era un planeta gigante y la población de la raza humana superaba los billones de 3 dígitos como si nada. Pronto, el otrora planeta gigante comenzó a quedarse corto para los miles de millones de humanos para habitar cuando los altos rascacielos y las construcciones de gran altura ahora no eran necesarios para brindar refugio a la población en constante aumento. Así, la humanidad tiene que salir del sistema estelar en busca de un nuevo planeta y un nuevo hogar donde seguir viviendo, creciendo y avanzando aún más. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. La humanidad necesita respuestas y soluciones para superar los obstáculos al viajar por el vasto espacio y explorar nuevos sistemas estelares. Muchos humanos rezaron a cualquier dios que quisieran, que algo cambiaría y harían un gran avance en los viajes espaciales. Pasaron los años mientras la humanidad se esforzaba por encontrar una respuesta, cuando una lluvia repentina de meteoritos conmocionó a la humanidad hasta la médula. Los meteoros se desintegraron en grandes trozos de rocas y cayeron sobre el planeta más lejano del mismo sistema estelar. La fuerza con la que estos desechos cósmicos golpean el planeta fue tan impactante que se rompió en millones de pedazos. La lluvia de meteoritos desapareció tan rápido como había aparecido. Pero lo más intrigante de este evento fue que la lluvia de meteoritos vino desde fuera del sistema estelar sin que nadie lo notara de antemano. En cierto modo, las oraciones de la humanidad fueron respondidas ese día. Los científicos humanos recogieron algunos restos de los meteoritos, que estaban hechos de un material desconocido que los humanos nunca antes habían visto. Los meteoritos irradiaron una energía fría pero tranquila que se filtró en su entorno, irradiando una sensación de calma en la atmósfera. Esta energía era mucho más poderosa que cualquier energía que haya sido descubierta por la humanidad. Incluso desafió las leyes de la naturaleza, ya que hizo que el meteorito levitara desde la superficie y flotara en el aire. Los científicos quedaron fascinados con el meteorito y realizaron estudios en profundidad que resultaron en muchos descubrimientos. Uno de los descubrimientos fue que la energía que irradiaban los meteoritos podía acelerar la velocidad de crecimiento de plantas y animales. Los científicos que estudiaron el meteorito se sintieron más vigorosos y se volvieron más fuertes que el ser humano promedio. La velocidad a la que su edad se desaceleró hizo que los otros humanos sintieran envidia. Durante los años siguientes, los científicos investigaron los meteoritos y realizaron descubrimientos innovadores en sus laboratorios.
Un buen día, sin previo aviso, comenzaron a aparecer pequeñas grietas en la superficie del meteorito. Una cantidad inconmensurable de la energía aún desconocida comenzó a condensarse en una bola azul brillante, similar a un líquido que desprendió su piel exterior de piedra y ascendió al cielo. Mientras la mayoría de los humanos en todo el mundo todavía estaban trabajando, un evento cataclísmico arrepentido golpeó la naturaleza como nunca antes y toda la vida silvestre se quedó en silencio. Solo los humanos del otro lado del planeta, lejos del laboratorio que contenía los meteoritos, no sintieron el horror que estaba a punto de desatarse en todo el planeta. La bola azul brillante con la energía misteriosa acumulada continuó su ascenso hasta que alcanzó cierta altura. Flotaba siniestramente, sin moverse ni un centímetro, como si estuviera suspendido en el aire. Todos los humanos dentro y alrededor del laboratorio siguieron mirando la bola brillante con una mezcla de aprensión y asombro. Ambos estaban ansiosos y horrorizados de enfrentarse a la situación desconocida. La mente de la humanidad era un rompecabezas complejo. Por un lado, querían hacer todo lo posible para ser la fuerza en su planeta dominante, pero por otro lado, cualquier incidente inesperado los encogía de miedo. En ese momento, a sus mentes se les ocurrieron los peores escenarios posibles. Se les puso la piel de gallina cuando intercambiaron miradas de preocupación, sabiendo que estaban indefensos y vulnerables sin nada con qué defenderse. Cuando sintieron que la perdición se arrastraba hacia ellos, algunos humanos con una voluntad más débil comenzaron a llorar, y algunos de ellos comenzaron a abrazarse tratando de encontrar consuelo y consuelo. Mientras que otros solo podrían mirar al cielo con la mente en blanco, mirando la pelota como si fuera una bomba de tiempo gigante, avanzando lentamente hacia la aniquilación. La bola de líquido pareció volverse más fuerte, ya que una fuerza de succión se lesionó a su alrededor mientras gradualmente comenzaba a aumentar de tamaño. Intentaron en vano distanciarse de la fuerza de succión que solo parecía aumentar con el tiempo, y miraron impotentes al cielo. La cantidad de energía comprimida dentro de esta bola azul brillante, aunque solo del tamaño de una pelota de tenis, fue lo suficientemente potente como para devastar al menos la mitad del continente, si no todo el planeta. Pasó el tiempo y los científicos notaron un cambio sorprendente dentro de la bola azul brillante, lo que los pusieron aún más nerviosos de lo que ya habían estado. Afortunadamente, la energía flotaba en un estado tranquilo y estable, hasta que la pelota se encogió aún más y alcanzó el tamaño de una pelota de ping-pong. La energía comprimida se volvió más y más inestable después de haber alcanzado un cierto umbral. La pelota comenzó a temblar violentamente, asustando a todos los seres vivos que rodeaban el área. En este momento, incluso los humanos al otro lado de Argos notaron que algo andaba mal. Todo el planeta se había tensado, como si la pelota lo estuviera sofocando, impidiéndole respirar libremente. Parecía que el planeta mismo estaba bajo una amenaza masiva por la pequeña bola de energía, y la naturaleza se había vuelto mortalmente inmóvil, la más silenciosa que jamás había estado en su historia de miles de millones de años. El espacio parecía torcerse de la nada, y debajo de la bola de energía comenzó a aparecer grietas como telarañas de color rojo sangre, iluminando una constitución más estable. Cuantas más grietas aparecían, estable más parecía la bola de energía, lo que hizo que algunos humanos suspiraran de alivio. Sin embargo, su alivio apenas terminará un tiempo antes de que comiencen a aparecer grietas similares alrededor de Argos. Estas grietas atravesaron el lecho del océano, se extendieron como enredaderas a través de las junglas, destrozaron el subsuelo y cortaron alto en el cielo, sin dejar ningún espacio intacto. La humanidad no tenía idea de por qué habían aparecido las grietas repentinas o qué podrían hacer, pero podrían estar seguros de una cosa. No había forma de que hubiera sido algo bueno. Aunque algunos se sintieron aliviados de que la bola de energía brillante azul no explotara, los demás sintieron que las grietas rojas tampoco parecían ser algo que uno quisiera tener en el planeta. Las grietas por todo el planeta crecieron en tamaño hasta alcanzar cierta magnitud. Algunos eran más grandes, mientras que otros eran de tamaño pequeño, sin embargo, todos tenían un hecho particular en común. Todas las grietas tenían un revestimiento de color rojo sangre, mientras que el interior estaba completamente oscuro. Ni un solo rayo de sol podía pasar a través de las grietas para permitir que los humanos vieran qué terrores acechaban en el interior, si es que había alguno. Parecía el camino a un abismo sin fin que helaba la sangre de los humanos.
Exactamente en el mismo momento, el peor temor de los científicos se hizo realidad cuando la bola de energía aparentemente estable siguió comprimiéndose y haciendo que explotara. Se liberó una cantidad astronómica de energía misteriosa en la atmósfera, lo que ocurrió que las grietas de color rojo sangre temblaron violentamente, retorciendo el espacio a su alrededor. Sorprendentemente, la enorme cantidad de energía no devastó el paisaje. En cambio, envolvió todo el planeta con su color azul brillante antes de comenzar a invadir a todos los seres vivos y al mismo planeta hasta llegar al núcleo. No se salvó ni una sola célula y todo el planeta se sacudió, provocando una reacción en cadena de eventos. La naturaleza mortalmente inmóvil estalló de inmediato cuando un desastre tras otro ocurrió en rápida sucesión. Terremotos, tsunamis y explosiones volcánicas asolaron el planeta al ser invadido por una energía desconocida. Sin el conocimiento de la humanidad, Argos fue liberado de sus cadenas hace miles de millones de años y su núcleo resucitó. El antiguo abismo negro dentro de las grietas de color rojo sangre se transformó en cientos de paisajes coloridos diferentes. Si bien muchos de estos paisajes se vieron otros hermosos con montañas majestuosas, bosques vivos y océanos limpios, la vista de grietas no era tan alegre y hermosa como la humanidad había pensado un momento antes. Criaturas de aspecto espantoso con dientes afilados como navajas, escamas gruesas, colas enormes y ojos sedientos de sangre que atraviesan cierta grieta, mientras que varios otros seres terribles entraron en Argos a través de varias grietas. Los puentes entre diferentes mundos acababan de aparecer en Argos y el planeta entró en una nueva era de oscuridad, devastación y muerte. Chapter 2. The Adeyes. Jason, cuéntanos sobre las crónicas justo después de que comenzara la Edad Oscura. Una voz profunda pero de alguna manera erudita resonó en el pequeño salón de clases. Un joven de 13 años se levantó de su asiento con la espalda recta. Se paró de frente sin mirar a ningún lado en particular, mientras comenzaba a narrar los hechos de hace 300 años. Hace 300 años, comenzó la invasión de razas extranjeras y bestias salvajes debido al brote de maná que conmocionó a la humanidad. El brote de maná creó grietas, abriendo caminos a otros planos que los vinculaban con Argos, cuyas razones no estamos seguros. Al principio, la humanidad desconocía la invasión de razas extranjeras. Todavía estaban tambaleándose por el impacto de la misteriosa explosión de energía y la creación de las grietas de color rojo sangre. Más tarde, la noticia de la aparición de una nueva raza llamada Corvi se dañará como un reguero de pólvora. Eran altos, voluminosos y humanoides con alas enormes, cabezas de cuervo y armas de aspecto medieval. Su aparición se vio ensombrecida por la explosión de la bola peculiar demasiado comprimida junto con la invasión de la energía desconocida que ahora llamamos mana, cuya esencia ahora está dentro de cada ser vivo, incluido el planeta. Desafortunadamente, la humanidad no estaba preparada para luchar contra una invasión de formas de vida aterradoras y grandes pérdidas. La raza Corvi no fue la única raza invasora, ya que varias razas siguieron su ejemplo y entraron en Argos. El planeta, una vez tranquilo y pacífico, se transformó en un furioso campo de batalla. Todas las razas invasoras lucharon entre sí luchando por la supremacía y dejando a la humanidad como carne de cañón. La humanidad investigó de defenderse, pero sus armas se volvieron inútiles contra estas razas extranjeras, ya que sus cuerpos estaban protegidos por una membrana de maná. Esta membrana de maná desvió las balas, e incluso los bombardeos resultaron ineficaces. Era como si todas las armas de la humanidad resultaran inútiles contra ellos. La humanidad sufrió y tuvo que retirarse al continente más pequeño de Argos llamado Canir. Buscaron refugio en un archipiélago formado por unas 40 islas pequeñas. Canir, donde vive la mayoría de los humanos ahora, tiene la menor cantidad de fisuras permanentes. Satisfactorias, esas fisuras permanentes no conectaron ninguno de los aviones de carreras bípedos inteligentes con Canir. Las únicas grietas permanentes que tenían conectado el planeta con los mundos con bestias. Estas bestias a menudo invadían Argos debido a sus instintos salvajes y su deseo de masacrar a los humanos. Estas poderosas bestias tienen todo lo que usan en sus hábitats originales. Sin embargo, optaron por viajar a través de las grietas y continuar sus ataques contra la humanidad indefensa sin ningún remordimiento. A veces, las bestias perdían algunos de los suyos, pero no les importaba.
El archipiélago vio aparecer algunas grietas permanentes más, y estaba luchando contra la creciente amenaza de la superpoblación de bestias. No recibimos mucho apoyo del continente principal, ya que nadie pudo luchar de frente contra estas bestias. La perdió la humanidad más del 90% de su población, ya que aún no habían encontrado una forma efectiva de contraatacar, excepto usando fuego contra fuego. Les tomó mucho tiempo, pero después de años de experimentación y mucha suerte, la humanidad pudo manejar el maná. Pero, la humanidad aún estaba aprendiendo y no eran capaces de controlar todos los elementos como lo hacían las otras razas, que también usaban el maná como arma principal. Algunas de estas razas podrían manipular la tierra, mientras que otras podrían controlar el agua como si fuera una extensión de sus brazos. Pero los humanos no poseían un elemento innato con el que podrían usar su maná. Sin embargo, en lugar de una desventaja, era más una bendición disfrazada. Un buen día, el destino obró milagrosamente a favor de la humanidad, cuando un joven adolescente salvó de la muerte al cachorro de una bestia invasora. Pudo haber sido suerte o destino. El joven adolescente pudo haber sido el más valiente de todos o el más ingenioso, nadie lo sabía a ciencia cierta. Pero, ese incidente impulsó a la humanidad en una nueva dirección. Después de que este adolescente salvó al cachorro, casi fue secuestrado y asesinado por otros humanos, ya que lo vieron como una amenaza para la humanidad. Había rescatado a uno de los enemigos, un cachorro de bestia que podría convertirse en una bestia aterradora que podría matar a todos más tarde, después de todo. Sin embargo, en lugar de huir, este cachorro en particular protegió a su salvador e instintivamente mordió el dedo del adolescente. Esto, sin darse cuenta, condujo a la formación del contrato de vínculo del alma entre el cachorro y el joven. Una vez que el cachorro hizo esto, apareció una luz brillante. Jason se detuvo por un segundo y respiró profundamente antes de continuar con su narración. Todo el proceso sobre el primer vínculo del alma se describe en muchos textos diferentes, así que me saltaré la mayor parte. Desconocido para todos los demás, el joven sintió que una conexión entre él y el cachorro de bestia se acumulaba lentamente. Aún más importante, fue el hecho de que sintió una conexión con cierto elemento. Usando maná, pudo sentir la conexión con la afinidad del cachorro y de alguna manera pudo usar. Además, después de formar el vínculo del alma, se descubrió que su constitución aumentó hasta cierto punto y continuó creciendo con su vínculo. A través del vínculo del alma, la constitución del contratista recibiría una amplificación que influiría en todo lo que rodeaba al contratista. Así fue como la humanidad se enteró del despertar del alma y los contratos de unión del alma. Con este hallazgo importante, comenzó la exploración de grietas que conducían a otros planos con la ayuda de bestias más débiles. Muchos otros descubrimientos se hicieron a través de esta exploración. Por ejemplo, no todas las bestias eran compatibles con todos los humanos. Pero aún así, la humanidad estaba tratando desesperadamente de ganar fuerza. Para saber si un humano era compatible con otros elementos, crearon reliquias con restos de artefactos del campo de batalla de otras razas. Con estas reliquias, la humanidad podría despertar el alma de uno, lo que luego mostraría con qué tipo de bestia se podría formar un contrato, además de la afinidad compatible. Todos querían formar un contrato con bestias fuertes, pero era obvio que estas bestias no se quedarían sentadas y observando cómo secuestraban a sus cachorros. Se produjo una guerra entre bestias y humanos y, como era de esperar, las bestias estaban del lado ganador. Incluso si la humanidad estaba perdiendo, algunos cachorros fueron capturados y más humanos pueden usar los elementos de sus límites. Aunque la humanidad sufriera muchas pérdidas, esta vez no regresaron con las manos vacías. Se hicieron más fuertes a medida que pasaron los días, mientras que sus lazos de alma individuales aumentaron la destreza de combate general de la humanidad por un amplio margen. Si bien solo mejorarán alrededor de 1000 millones de humanos, seguirán fortaleciéndose. Los humanos absorbieron el maná natural que Argos comenzó a generar desde el brote de maná. Maná empezamos a ser un arma de doble filo para los humanos, ya que no eran los únicos que se beneficiaran de él. La naturaleza y el hombre trabajaron juntos contra la humanidad, cuando las plantas que fueron estimuladas por el hombre comenzaron a crecer 10 veces más rápido. Del mismo modo, la fuerza de los animales aumentaba, cuanto más maná absorberían. En consecuencia, esto aumentó su capacidad de reproducción además de fortalecer las constituciones. Evolucionar ya no era una fantasía y surgieron millones de nuevas razas de vida silvestre. La vegetación que había evolucionado en algunos casos podía alcanzar la sensibilidad mientras que los animales pudieran adquirir un elemento de afinidad.
la humanidad se vio obligada a unirse para construir algunas ciudades parecidas a fortalezas cerca de unas de otras para sobrevivir sin ser abrumada por las mareas de bestias. Si bien las primeras grietas usaron ser el mayor desafío anteriormente, ahora era la cantidad de bestias salvajes evolucionadas. Se estaban volviendo cada vez más amenazantes, obligando a los humanos a aumentar su poder militar. En Canir existen 12 fisuras permanentes. Algunos de ellos son: Dim Dan Don. Es suficiente por hoy, Jason, tu recitación fue buena. Sonó el timbre del colegio y el profesor salió del aula. Jason todavía estaba parado paciente allí con su constitución débil, esperando a que todos se consiguieran. Tenía el pelo corto y negro y rasgos faciales delicados. Si tuviera el cabello más largo, muchos lo confundirían con una niña. A los 13, todavía le quedarán algunos rasgos infantiles. Pero ya no tenía las facciones regordetas que caracterizaban a los niños, ya que no comía mucho. Sus ojos, sin embargo, eran su característica más especial. Parecían los de un pez muerto, vacíos y desprovistos del más mínimo rastro de vida. Un adivino había predicho que sus ojos eran el activo más importante además de su hermosa alma en el momento de su nacimiento. Desafortunadamente, eso parecía solo un sueño para el joven Jason en ese momento, tan fuera de su alcance. Jason pensó que era una broma cruel porque nació con los nervios ópticos mal. Se decía que su madre tenía ojos especiales, pero él nunca la había visto. Solía trabajar para una familia numerosa y respetada, los Serus, que eran conocidos por tratar a sus trabajadores como miembros de la familia. Una noche fatídica, hace unos años, alrededor de la hora en que su madre regresó a casa del trabajo, hubo un visitante inesperado llamando a su puerta. Un mayordomo se acercó a su apartamento con la voz llorosa y sostenía algo pesado en sus manos. Era un maletín. El mayordomo le dijo a Jason que su madre había muerto durante una pelea entre el patriarca de la familia y el heredero de otro gran clan de un lugar extranjero. Aparentemente, hubo algunas disputas durante una fiesta a la que asistieron varias personalidades importantes de familias influyentes. La disputa resultó en que el heredero extranjero fuera deshonrado y humillado. El heredero extranjero era consciente del estrecho parentesco entre los sirvientes y la familia Serus. Por lo tanto, decidió emprender una matanza como forma de venganza. Se dijo que más de 10 sirvientes murieron antes de que finalmente lo detuvieran. Fue un desastre. Todo el grupo se disolvió de inmediato, y la familia Serus estaba consternada, enojada y herida por perder a sus amados empleados. Usando dinero y poder para someter a familias como la familia Serus, el heredero extranjero gastó dinero como agua para silenciar a las familias que habían perdido a sus seres queridos. Ni siquiera los medios de comunicación se atrevieron a dar ninguna noticia sobre el accidente ocurrido. La familia Serus estaba al tanto de la situación de Jason y le ofreció ayuda. Sin embargo, era demasiado joven para entender qué desastre le había ocurrido y no podía comprender el significado de la muerte prematura de su madre. El mayordomo le ofreció a Jason sus condolencias y dejó el maletín junto a Jason, donde pudiera alcanzarlo. Luego se alejó en silencio dejando al niño ciego solo en el apartamento solitario. Jason ni siquiera sabía el nombre del asesino de su madre. Nadie respondió a sus alegatos sobre el paradero del asesino y solo quedó grabado en su mente el apellido del patrón de su madre, Serus. Ni siquiera fue capaz de llorar, ya que la ira, la frustración, la agonía y el dolor estaban dominados en lo más profundo de sí mismo. Pero, ¿cómo podía Jason odiar a la familia Serus cuando habían tratado tan bien a su madre antes de que ocurriera el accidente? Se decía que su padre había sido presidente de una gran empresa gobernada por la Federación. La empresa estaba respaldada por su familia y otras autoridades. Aparentemente, su padre no había tenido miedo de nada en absoluto, pero eso había sido un terrible error. Una disputa con cierta familia con la que se involucró había causado la aniquilación de toda su familia junto con la destrucción de la empresa. Solo él y su esposa se quedaron atrás. Su salud mental empeoró con el tiempo cuando se convirtió en alcohólico y jugador. Su adicción le hizo perder unos cientos de millones de créditos y acumular una gran cantidad de deuda. Su madre le dijo a Jason que había dejado a su padre antes de que sucediera algo peor cuando se dio cuenta de que estaba embarazada de él. La historia era muy clara, pero Jason no se la creía en absoluto. Sonaba como si su madre hubiera omitido demasiados detalles y cortado la historia. La familia Serus los acogió a ambos, pero Jason sospechaba porque nunca antes había oído nada más sobre su padre. Solo su madre sabía quién era. No había fotos de su padre ni su madre lo mencionaba. Su padre era como un fantasma para él, una identidad sin nombre y sin rostro. Pero Jason no sufrió porque no necesitó un padre.
Su madre era todo lo que necesitaba. Estaba agradecida por la familia Serus y dedicó a trabajar para ellos con sus ojos especiales. ¿Quién hubiera pensado que su propia decisión la mataría algún día? Jason no sabía qué podía hacer sus ojos, pero aparentemente, eran lo suficientemente especiales como para criar a un niño y cuidar de sí mismo. La familia Serus le dio a Jason un jardín y la oportunidad de estudiar en una escuela secundaria decente después de la muerte de su madre. Para Jason, sin embargo, este dinero no estaba ni cerca de reemplazar a su madre, quien lo había criado con amor y afecto, ella sola. Ahora, no tenía a nadie a su lado, estaba solo en un mundo tan peligroso. Chapter 3. Lonely y Youth. Ser ciego y huérfano era la única desventaja de Jason de la que muchos compañeros solían burlarse. Aunque lo que le faltaba en atributos físicos, lo compensaba con creces en fuerza de voluntad. Era inteligente, diligente y ambicioso, lo que lo colocaba por encima de los demás en cada examen teórico. Sus otros sentidos fueron bastante refinados y, por lo tanto, Jason pudo sobrevivir en Artes, la ciudad en la que vivía. Pero en la era de las artes marciales y los lazos de alma, Jason era visto como un parásito, porque ni siquiera podía defenderse contra la bestia de rango más débil. Tenía que depender de otros para sobrevivir si ocurría una fuga de bestias. Lo único que tenía Jason eran créditos. Sin embargo, los créditos eran casi inútiles para él ya que no podía hacer mucho con ellos. Los gastos de manutención de Jason eran mínimos ya que tenía un apartamento barato y maloliente. Desde la muerte de su madre, sufrió una pérdida de apetito. Era como si su apetito lo hubiera abandonado como lo había hecho su madre, años atrás. Probablemente podría vivir toda su vida sin mover un dedo, pero eso no era lo que quería. El mayor deseo de Jason era poder ver algo y trabajar duro para evitar que alguien se burlara de él nunca más. Otra cosa importante que quería hacer era averiguar quién había matado a su madre. Jason no estaba seguro de qué haría con esta información. Solo quería saber si este misterioso heredero mostró remordimiento o incluso el más mínimo rastro de culpa. Si el asesino supiera lo que significa perder a un ser querido. O si no le importaban en absoluto las pérdidas de las familias pobres. Después de obtener una respuesta a estas preguntas, pensaría en qué hacer, incluso si fuera algo extremadamente tonto. Pensar en la muerte de su madre enfureció mucho a Jason y la frustración se lesionó por cada célula de su cuerpo. De repente recordó que su madre le había dicho algo importante antes de que la asesinaran. Debido a sus ojos especiales, de alguna manera pudo entender la situación de Jason ya que ella había pasado por lo mismo. Después de probar algunas cosas, le dijo a Jason que podría verla en el futuro. Sus nervios ópticos no funcionaban mal. Más bien había un bloqueo que impedía la transferencia de información y energía del cerebro al ojo y viceversa. Había orbes vacíos como mármol dentro de sus globos oculares. Normalmente, estos orbes estaban llenos de maná como en el caso de su madre. Sin embargo, los de Jason estaban completamente vacíos y, por lo tanto, no podía ver nada en absoluto. Cuando Jason tenía 4 años, le preguntó a su madre por qué no podía ver. Ella le había respondido que había una canica vacía y solitaria dentro de cada uno de sus ojos. Estas canicas solitarias necesitaban algunos amigos y Jason tuvo que llenarlas con las partículas brillantes que estaban presentes en todas partes. Demostramos el flujo de maná insertando algo en Jason. Luego continuó con su explicación de que el maná tenía que acumularse dentro de las canicas para que ya no sucedieran infelices. Cuando las canicas estuvieran llenas de maná, Jason podría ver. El joven Jason estaba decidido a reunir este maná en las canicas dentro de sus ojos para hacerlos felices nuevamente. Jason había comenzado a sentir el hombre a su alrededor desde que era un niño. Solía llevarlo dentro de las canicas todos los días durante horas a lo largo de los años. Al principio, lo controlaba crudamente ya que todavía estaba aprendiendo y le dolían un poco los ojos. Pero su madre lo apoyó diligentemente y lo motivó a seguir intentándolo. Después de los primeros intentos, la precisión de Jason mejoró por un amplio margen y ya no necesitó el apoyo de su madre. Era diligente y tenía plena fe en su madre. Por lo tanto, había seguido conduciendo el maná y llenando las canicas dentro de sus globos oculares durante casi 10 años. Normalmente, los jóvenes con una edad promedio de 10 años comenzarían a sentir lentamente el flujo de maná y comenzarían a recolectarlo para fortalecerse. Se esforzarían por mejorar el rango de su núcleo de maná para recolectar más y hacerse más fuertes.
Todos los seres vivos tienen un núcleo de maná o algo similar en algún lugar de su cuerpo, mientras que casi todos los humanos tienen su núcleo de maná en el abdomen. Mientras que los humanos nacieron con un núcleo de maná, las bestias salvajes tuvieron que formarlo durante un largo periodo de tiempo hasta que alcanzaron el rango de bestia mágica. Los primeros rangos de bestias conocidas fueron Wilda Wakene de Volvedum Blemiset Magical. Las bestias salvajes eran extremadamente débiles y comparables al rango más débil de los rangos humanos, también llamados novicios. La ceguera de Jason, que era su desventaja, tenía un uso encubierto, ya que sus sentidos eran otros excepcionalmente distintos. Empezó a sentir maná a la tierna edad de 4 años, debido a la historia de su madre y a los excepcionales sentidos que poseía. Jason tuvo una ventaja de 6 años sobre los niños promedio para fortalecerse y mejorar su núcleo de maná. Pero usó el hombre que sintió para reunirse en otro lugar para poder ver. Su rango central de maná todavía estaba en el rango más bajo posible, también llamado primer rango de novato, mientras que sus compañeros ya estaban alrededor del octavo rango de novato. La mayoría de ellos estaban extremadamente cerca del rango de adepto, lo que mejoraría su núcleo de maná y su fuerza varias veces. Habían pasado casi 10 años desde que aprendió por primera vez a controlar el maná, aunque Jason nunca dejó de usar el maná para nada más que para sus ojos. En consecuencia, esto resultó en que el tamaño de su cuerpo y núcleo de maná fuera más débil que todos los demás a su alrededor. El control de uno sobre el maná y la capacidad de detección era un indicador de qué tan rápido uno podría aumentar la clasificación del núcleo de maná al absorber y refinar el maná en él. Después del rango de novato vino el rango de adepto y después de eso, el rango de experto siguió su ejemplo. Si bien el rango de principiante era más o menos comparable a los rangos de bestias salvajes, los rangos de adepto y experto eran ligeramente más débiles en comparación con los rangos despiertos y evolucionados porque la fuerza de las bestias aumentó un poco más que la constitución humana. Después de 10 años de arduo trabajo, Jason notó que las canicas dentro de sus ojos estaban casi llenas por completo y solo tomaría unos días hasta que lograra su anhelado sueño. Sus días de escuela secundaria también casi habían terminado ya que solo permanecieron unas pocas semanas. Al final de la escuela secundaria, todos podrían formar su primer contrato de unión del alma después de despertar su alma. La edad de 13 a 14 años era el momento perfecto para despertar el alma. Después de que terminó el despertar del alma, el sistema de jerarquía comenzó su trabajo, dividiendo a las personas talentosas y la basura humana para proporcionar a los prodigios una crianza perfecta. Los límites del alma eran extremadamente importantes porque uno podía adquirir habilidades elementales de ellos. Incluso una parte de su fuerza física sería compartida con el maestro según el alma del maestro. Con un buen vínculo de alma, uno podría ser más fuerte que una bestia despierta mientras se encuentra en el rango de adepto, que normalmente era más débil que las bestias de rango despierto. Uno sería evaluado por su energía del alma, el tamaño del alma de uno indicaría la cantidad de contratos que uno podría formar, y qué tipo de alma tenía o más bien a qué tipo de afinidad se sintió atraído el alma. Como se mencionó anteriormente, no todos los humanos eran compatibles con todas las bestias. Había algunos tipos diferentes de almas, como almas elementales con fuego, agua, tierra, viento, etc. La mayoría de las almas elementales tienen solo un elemento, mientras que algunas más raras tienen 2 elementos. Los prodigios tenían 3 o más, mientras que las almas con hasta 5 o más elementos se llamaban hijos de Dios. Tener 5 elementos también indicaba que uno podría formar un contrato con al menos 5 bestias, ya que cada elemento aceptaría al menos una bestia. Sin embargo, eso no significaba que un solo elemento solo pudiera tener un contrato. Pero era más probable que un alma elemental y individual fuera más débil que un alma con muchos elementos. También había almas físicas que permitían a los humanos sostener bestias no elementales como duendes, orcos, trolls, minotauros y muchos más. Las almas físicas aumentarían el porcentaje compartido de fuerza aún más en comparación con las almas elementales, ya que los lazos de alma no elementales no proporcionarían ninguna habilidad elemental. Podría ser el doble de la cantidad o incluso más. También se decía que el primer contrato que uno formaría era el más importante, ya que uno compartiría toda su vida con el vínculo del alma. Si muriera, tu alma quedaría parcialmente destruida y tardaría mucho en regenerarse. Conseguir un vínculo del alma en la escuela secundaria era importante ya que las primeras bestias contratadas eran cachorros, nuevos o crías capturadas de los criadores de bestias. Lo más probable es que el primer contrato de unión de almas sea un nuevo o un cachorro muy joven. Ganar la confianza de los jóvenes fue lo más fácil.
Proporcionó al contratista tiempo suficiente para mejorar su físico lentamente a medida que se fortalecería con la madurez de la bestia. Si Jason ocupaba el primer lugar en el ranking de la Escuela Artes de la ciudad de grado C, tengo la oportunidad de elegir una bestia como la primera, que era lo que quería al principio. Además, tengo la oportunidad de ingresar a una escuela secundaria decente, lo cual era aún más importante. Pero esto no fue fácil ya que la ciudad de Artes tenía una población de más de 10 millones de habitantes. Tenían casi 250.000 graduados de secundaria este año. El número de nacimientos en la ciudad había advertido significativamente debido a los beneficios otorgados por el gobierno a las madres embarazadas. Después del cataclismo, la humanidad había perdido el 99% de su población. Pero, después de que el baby boom comenzara hace unos 50 años impulsado por la ayuda del gobierno, la población había cruzado oficialmente la cifra de 30.000 millones hace algún tiempo. El número probablemente era más alto, pero el alto número de muertes, la tasa de natalidad y los números desconocidos dificultaron el cálculo. Jason vivía en una de las islas más pequeñas llamada Asterix. Ya estaba superpoblada no solo por bestias sino también por humanos, ya que era una de las islas más pequeñas y baratas para vivir. Más de 300 millones de humanos vivían en Asterix y el número seguía creciendo. La isla tenía 3 grietas permanentes que la conectaban con otros planetas y planos. Mientras que una grieta permanente estaba situada en el océano cerca de la isla, las otras 2 grietas permanentes estaban conectadas a mundos de bajo grado con bestias mágicas como la bestia clasificada más fuerte. Canir era un continente enorme en comparación con Asterix y las otras islas, donde la mayoría de la gente estaba habitada. Era lo suficientemente grande para que los humanos se establecieran, pero estaban constantemente amenazados por la vida silvestre. Era imposible vivir en el desierto sin el apoyo de personas fuertes. Sin embargo, el hecho más preocupante fue que recientemente se habían librado muchas batallas en Canir. La humanidad había estado en una pelea de por vida con las razas que habían comenzado a cruzar el océano y querían invadir el territorio humano. Afortunadamente, la humanidad al menos pudo defenderse en Canir mientras luchaba en su hogar y usaba armas que fueron el resultado de 300 años de avance tecnológico. Algunas ciudades eran enormes y abarrotadas debido al alto nivel de medidas de seguridad incorporadas por las autoridades administrativas. Mientras que las ciudades de menor grado estaban rodeadas de zonas salvajes de bajo grado, convirtiéndolas en una vecindad segura. Las ciudades estaban protegidas por medidas de defensa avanzadas como cúpulas de maná y era difícil para las bestias invadir estas esferas sin que nadie las notara. Sin embargo, nadie podía garantizar la seguridad de uno fuera de una ciudad, ya que se decía que incluso las zonas salvajes más débiles estaban superpobladas por bestias salvajes. Ni siquiera una pulgada de espacio fuera de las ciudades podría describirse como completamente segura. La mayoría de las áreas estaban superpobladas con vida silvestre y fueron completamente abandonadas por la humanidad. Antes del brote de maná, la humanidad había explorado todos los rincones y grietas posibles de la Tierra, pero después del brote, más de la mitad de Canir permaneció intacta e inexplorada por los humanos. Mientras que las islas tenían solo unas pocas áreas grandes, que eran demasiado peligrosas para los humanos que vivían allí. Jason quería ser el titular de primer rango entre el grupo de graduados de la escuela secundaria, pero necesitaría dominar el examen teórico y el examen práctico que le era imposible superar. La última prueba también se llamó el examen de artes marciales y fue la calificación más baja de Jason, ya que lo golpeó cada vez que estaba en la escuela debido a su mala salud. Recibir 0 puntos en el examen más importante sería devastador. Lo convertiría en uno de los últimos en elegir una bestia para formar un contrato y solo una minúscula oportunidad de ingresar a una escuela secundaria decente. Pero en este momento, a Jason no le importaban en absoluto estas pruebas mientras canalizaba el hombre a su alrededor para acumularlo dentro de sus globos oculares. Obtener un vínculo de alma decente era importante, pero su vista era aún más importante. Creía que era la decisión correcta para terminar un paso tras otro. Incluso si Jason entrenara su cuerpo y su núcleo de hombre en este momento, sería casi inútil entrar en el segundo o tercer rango de novatos, ya que todavía era mucho más débil que los demás. Pero ser capaz de ver cambiaría casi todo, que era en lo que Jason creía y confiaba. Después de que terminó la escuela, sostuvo su bastón en su mano izquierda y caminó por la ruta habitual a casa. Necesitaría 1 hora todos los días para llegar a casa, si se pudiera llamar así. Su casa era solo una pequeña habitación con una cama, una nevera y estaba conectada a un pequeño baño. Sin embargo, lo peor era que olía y se sentía sucio.
Jason sintió lo mismo por dentro desde que su madre murió, por lo que realmente no hizo una diferencia para él. Tal vez alquilaría un departamento diferente una vez que pudiera ver, pero eso era algo en lo que pensaría más tarde. Sentado en la cama, Jason continuó acumulando maná dentro de sus ojos como todos los días hasta altas horas de la noche cuando su estómago gruñó. Al abrir el refrigerador, descubrí que estaba casi vacío después de buscar algo que valiera la pena comer. Jason usó la IA de su teléfono inteligente para hacer un pedido de pan, salchichas, etc. Como estaba previsto que llegara a la mañana siguiente, Jason se lavó, se quitó la ropa y se metió en la cama para dormir. Unos días más tarde, era fin de semana y Jason se sentó en su apuesta, reuniendo el maná a su alrededor. Sintió que hoy era el día que había esperado durante años y que era la primera vez que Jason se emocionaba de nuevo, mientras su corazón latía con fuerza. Las canicas dentro de sus globos oculares se llenaron hasta el borde y el ojo y los nervios ópticos de Jason comenzaron a picar incontrolablemente, haciéndolo sentir extremadamente incómodo. De repente sentí como si miles de agujas finas como papel y afiladas como navajas penetraran sus ojos y los nervios ópticos. Pronto, la sangre comenzó a fluir de sus ojos. Casi parecía que Jason se estaba volviendo loco, mientras gritaba de dolor con la sangre goteando de sus ojos. El dolor era casi insoportable y Jason sufrió el tormento insoportable solo. Pero, no había otra opción, tenía que soportarlo. Segundos. Minutos. Y horas pasaron antes de que el dolor remitiera. No sabía cuánto tiempo había estado en agonía, pero Jason se sintió extremadamente agotado. Sus ojos, que antes estaban cerrados debido al dolor, se abrieron lentamente. Los ojos sin vida anteriores de Jason fueron eliminados por dos ojos dorados, brillantes y vigorosos, que parpadeaban en la oscuridad. Chapter 4. Seeing the Unseen. Al abrir los ojos lentamente, lo primero que Jason vio fue una pared vacía y agrietada que se veía extremadamente sucia y exactamente como esperaba. Jason no sabía de qué color era porque nunca había visto ninguno antes, pero el color parecía viejo y en algunas áreas, la pared estaba hinchada. La habitación en sí estaba en un solo color monótono, mientras que parecía que la habitación era más pequeña de lo que había imaginado. En los últimos días, Jason había investigado mucho sobre los sentidos humanos con la ayuda de la IA de su teléfono inteligente. Quería comprobar si sus ojos funcionaban correctamente después de despertarlos o no. Notó algo y estimó que era el flujo de maná. Jason estaba seguro de que era el flujo de maná cuando lo vio fluir a través de él y la sensación que sintió fue la misma a la que se había acostumbrado durante los últimos años mientras manejaba el maná. Pudo ver el flujo de maná. Eso era algo que un humano promedio no podía hacer, al menos eso fue lo que le dijo la IA. Saltando de emoción, Jason salió de su habitación, bajó corriendo las escaleras y salió del edificio lo más rápido posible. Sin embargo, ya estaba oscuro afuera, con algunas lámparas en la calle, parpadeando con una luz tenue que iluminaba hasta cierto punto las calles sombrías. ¿Esta oscuridad es la noche? ¿Ya es muy tarde? Qué desafortunado, pensó Jason visiblemente frustrado. Se sintió un poco decepcionado porque no podía explorar la ciudad en este momento, pero no importaba, ya que podía ver de todos modos. Jason aún podría caminar por la ciudad al día siguiente. Tenía tiempo más que suficiente en sus manos para explorar la ciudad. Miró su teléfono y notó un conjunto de números en una fuente blanca. No podía leer los números, pero la IA le dijo la hora. Sí, ya es de noche. Sin embargo, Jason estaba emocionado. Era la primera vez que vio algo e incluso las cosas más simples que le parecieron interesantes. Continuó saltando por la calle con alegría infantil. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan feliz y podía olvidar sus preocupaciones por el momento. Aunque solo tenía 13 años, había madurado más rápido que la mayoría de los jóvenes. La ausencia de una figura paterna en su vida lo había dejado solo, convirtiéndolo en un adulto responsable. Las preocupaciones sobre sus exámenes se habían desvanecido en el aire al ver luces, edificios e incluso su teléfono inteligente mientras se ponía aún más feliz. Pero tenía que calmarse porque ya era pasada la medianoche y no quería llamar demasiado la atención. Así, volvió a su habitación e inspeccionó cada mueble dentro del edificio para satisfacer su creciente curiosidad. Pero sus resultados fueron bastante decepcionantes ya que todo el edificio parecía viejo y estaba desgastado. El edificio solo tenía muebles viejos y andrajosos. Incluso si era nuevo para Jason, todavía se veía un poco asqueroso. Jason finalmente entendió por qué el precio de su habitación era tan bajo en comparación con las otras habitaciones que había explorado con la ayuda de la IA de su teléfono inteligente.
Se acostó en su cama y decidió buscar paisajes y colores en línea, para entender qué nombre se le asignó a cada color ya que estaba demasiado emocionado para dormir en este momento. Horas más tarde, Jason cayó en un sueño profundo con una brillante sonrisa en su rostro. Despertar después de unas pocas horas de sueño, Jason se lavó, se cambió de ropa y salió con pasos rápidos. Antes de dormir había mirado muchos paisajes y animales para saber cómo eran algunos de ellos. Jason también había buscado información sobre las razas extranjeras que invadieron Argos hace 300 años y se quedó atónito al ver su apariencia. Algunos de ellos se vieron similares casi a los humanos en opinión de Jason. Solo había unas pocas diferencias menores como el color de la piel, las partes del cuerpo, etc., que eran indicadores de una raza diferente. Mientras que las otras razas eran completamente diferentes a la humanidad con su apariencia disuasoria. De todas las razas, una raza en particular le llamó la atención. La bestia perteneciente a esa raza tenía una altura promedio de 4 metros, 4 piernas musculosas y la parte inferior del cuerpo estaba cubierta de escamas negras. Tenía una parte superior del cuerpo ancho, que era ligeramente diferente con todo tipo de horribles rostros deformados que lo cubrían. La cabeza era lo único comparable a los rasgos faciales humanos, pero sus ojos eran los de un lagarto, mientras que una armadura de hueso cubría sus 6 brazos. Sobre su espalda sobresalían unos cristales, que eran los depósitos de maná de la raza. Eso era casi todo lo que el público sabía sobre esta carrera, aparte de su nombre. Esta raza se llamó Galler y era una de las razas inteligentes invasoras más peligrosas conocidas por la humanidad. La raza era conocida por recolectar y reciclar los cadáveres que había matado. Afortunadamente, no había muchos de ellos, pero Jason todavía estaba horrorizado. Rápidamente fue al antes de baño de salir corriendo. Jason salió a caminar por la ciudad y se concentró principalmente en las personas que lo rodeaban. Los escombros con su ropa cara o barata, maquillaje, expresiones faciales y muchos más detalles que finalmente pudo ver. Fue interesante ver a las diferentes personas y notar su comportamiento. Las personas de aspecto rico tienen expresiones faciales confiadas y una espalda recta. Por otro lado, algunos de aspecto más pobre caminaban por las calles con el cuerpo flácido y la espalda encorvada, la mirada fija en el cemento. Algunas personas notaron su mirada y algunas evitaron sus ojos mientras que otras lo miraron. Jason notó eso y pensó que debería dejar de mirarlos porque sus miradas le resultaban incómodas. Así, continuó su caminata hasta llegar a un parque. Al menos, pensó que era un parque cuando vio un letrero, pero obviamente, no podía leerlo. Con la ayuda de la IA, descubrió lo que decía el letrero y la convicción que efectivamente había llegado a un parque. Mirando alrededor del parque, Jason notó que no había muchas personas dentro del parque en este momento, pero cada grupo de personas estaba acompañado por una bestia. Estas bestias probablemente eran los límites de su alma y era como si estuvieran paseando o jugando juntos. La mayoría de las bestias ligadas al alma que vio eran bastante lindas y pequeñas y parecían animales normales antes del brote de maná. Había muchas bestias esponjosas y también algunas hermosas. Pero una cosa era incierta para él. ¿Por qué algunas de estas bestias irradian diferentes colores brillantes? La mayoría de las bestias no irradiaban ningún color, mientras que algunas irradiaban un débil color negro. Incluso había algunas bestias que irradiaban un color gris claro ligeramente más fuerte, y Jason se preguntó qué estaba pasando. Jason incluso vio una o dos bestias que tenían una luz verde oscura envolviéndolas. Estas bestias parecían más fuertes que las otras, que no irradiaban ningún color o irradiaban un color negro o gris claro. Ver el color envolvente lastimó los ojos de Jason después de unos minutos y el color se desvaneció en el aire. Jason notó que mirar los colores radiantes lo afectaba, especialmente sus ojos. Después de que el dolor llegó a un poco, Jason notó que el flujo de maná a su alrededor de repente era más difícil de ver. Esto lo sorprendió. ¿Son estos colores un indicador de la fuerza de la bestia o algo más? ¿Y por qué consumir tanta energía? Se sintió débil y le tomó un tiempo antes de que pudiera ver el maná fluir nuevamente sin ninguna obstrucción. Jason notó que sus ojos pudieron mirar el flujo de maná como si fuera algo perfectamente normal de mirar. Sin embargo, mirar los colores radiantes de las bestias agotó parte de su maná. Era como si sus ojos tuvieran un efecto pasivo para mirar el flujo de maná mientras que era una habilidad activa para ver estos colores como en un juego. Había escuchado muchas cosas sobre los juegos, ya que había escuchado transmisiones de juegos, había sido un pasatiempo interesante durante un tiempo. Sin embargo, se dio cuenta de que solía perder demasiado tiempo en eso en lugar de acumular maná en sus globos oculares.
Jason trató de jugar con su teoría de los colores radiantes y notó que realmente era así. Subconscientemente, Jason podía activar y desactivar su habilidad para ver los colores radiantes de las bestias. El dolor que sus ojos tuvieron que soportar considerablemente con el tiempo, y Jason repuso la energía perdida con un suministro constante de maná. Su control sobre el maná fue superior en comparación con sus compañeros porque tenía una competencia de casi 10 años. Había trabajado sin cesar y dominado los movimientos precisos para no lastimarse los ojos. Además, sus sentidos eran extremadamente distintos y agudos, lo que agrega otra razón para su control superior del maná. Un movimiento en falso con su maná y habría destrozado el mármol en sus ojos del que, afortunadamente, no se dio cuenta. Su madre le había pedido que tuviera cuidado y Jason siempre la había escuchado. Al ver estas bestias ligadas al alma, Jason grabó que solo permanecerían alrededor de 5 días para que comenzaran los exámenes finales. Como tal, se fue a casa. Sin embargo, notó un problema particular. Chapter 5. Keeping the Secret. Si la noticia de sus ojos curados se filtrara antes de que comenzara el examen, estaría en más problemas de los que pensaban anteriormente. Pensar en sus ojos curados era delicioso, pero en el lado negativo, Jason no sabía leer. Una vez que todos, incluidos sus maestros, supieran que su visión había regresado mágicamente y que ahora podía ver perfectamente bien, tendría que rendir un examen escrito normal como cualquier otro estudiante. Ya no se le otorgaría la asistencia de la IA que normalmente se brinda a los niños con necesidades especiales. Sin la IA, no sabría lo que estaba escrito en la pantalla holográfica. El problema era que Jason no sabía leer ni escribir. Ni siquiera sabía una sola cosa, incluido el alfabeto, y tenía que aprenderlo lentamente. ¿Cómo debería poder escribir teorías sobre el brote de maná en un lenguaje altamente técnico? No había forma de que Jason pudiera aprender a leer y escribir en poco más de 4 días, incluidos los términos importantes. Así que Jason tomó una decisión y decidió seguir haciendo creer a todos que todavía estaba ciego fingiéndolo hasta que terminara el examen. El más mínimo error lo haría escribir el examen teórico con normalidad. Eso destruiría su sueño de asistir a la peor escuela secundaria posible por lo menos. Otra cosa que Jason podía hacer era pedir ayuda a la familia Serus, para poder revelar que su visión había regresado sin preocupaciones. Pero, él no quería hacer eso, ya que había recibido muchos favores de la familia y no le gustaba agregar más a su culpa de depender de los demás. Mantendría su vista en secreto hasta que terminara la escuela secundaria. Planeaba revelar el secreto cuando ingresaría a la escuela secundaria, lo que aún era cuestionable para él. Muchos pensamientos pasaron por su mente. ¿Podré asistir a una escuela? ¿De qué sirve asistir a la peor escuela secundaria en una ciudad de grado C? ¿Debería empezar a trabajar en alguna parte? Sintiéndose atormentado por sus propias preguntas, Jason suspiró con frustración. En cuanto a los recursos proporcionados por las escuelas secundarias, la razón más importante para que Jason asista a una sería aprender muchas técnicas de artes marciales y habilidades de batalla. Pero, el estado de ánimo de Jason se volvió sombrío cuando pensó en las técnicas de artes marciales diseñadas por las ciudades de grado C, o más bien sus peores escuelas secundarias. ¿Realmente vale la pena el esfuerzo? Jason no quería ser un trabajador ya que eran explotados y se veían obligados a vivir una existencia precaria. Como tal, sus opciones en ocupaciones futuras eran limitadas si tenía que terminar la escuela secundaria solo antes de buscar trabajo. Por ahora, Jason tiene que hacer algunas cosas. Lo más importante era que tenía que obtener un puntaje del 100% en las preguntas teóricas, porque no quería tener su despertar del alma y un vínculo del alma como el último estudiante. Si bien el puntaje del despertar del alma era impredecible, Jason estaba seguro de que obtendría 0 puntos por la técnica de combate y 0 puntos por su núcleo de maná de novato, 1 y su miserable fuerza. El despertar del alma fue el mismo día en que uno elegiría el vínculo del alma. Esta fue la razón por la que no se incluyó en los resultados del examen para decidir el orden de los estudiantes en el que elegirían un vínculo del alma. Incluso con una puntuación teórica del 100%, Jason sería como máximo en la sección media de la larga cola de estudiantes, pero más probablemente en la sección inferior elegiría vincular un alma que lo molestara un poco. No quería ser ciego y Jason frunció el ceño pensando en el mundo injusto. Era bueno que sus ojos estuvieran bien e incluso fueran algo especial como le había dicho su madre. Pero ser capaz de ver de nuevo no resolvería instantáneamente todos sus problemas. Calmándose, siguió caminando y su estado de ánimo cambió por completo mientras miraba a su alrededor.
Los rascacielos alrededor del parque se vieron asombrosos y Jason se maravilló de casi todo. Jason regresó a casa debido al cansancio, debido a que había estado deambulando por la ciudad durante mucho tiempo. De camino a casa, Jason compró el libro para principiantes de lectura y escritura que usarían la mayoría de los niños. Jason usó la IA de su antiguo teléfono inteligente para guiarlo, ya que no tenía a nadie que se lo leyera. La IA de alguna manera estaba interviniendo como una figura paterna en la impartición de educación. Pasaron las horas y el cerebro de Jason se adormeció después de aprender completamente a leer y escribir cada letra. Se sintió agotado y agotado mentalmente después de aprender algo que se enseñó durante días en cuestión de horas. No fue tan fácil como había esperado que fuera. Le tomaría algún tiempo leer libros con fluidez, escribir oraciones y textos mientras aplica la gramática correcta sin errores ortográficos. Jason era consciente de este hecho, pero también estaba muy feliz. Hasta hace unos días había creído que nunca sería capaz de ver y aprender a escribir, ya que pasaron los años sin que notara ningún progreso en sus ojos. La madre de Jason le dijo que solo tomaría unos años hasta que sus ojos despertaran, pero se equivocó, ya que tomó casi 10 años de sumo esfuerzo. Sin embargo, estaba feliz y reunió más maná para mejorar su núcleo de maná y su físico, lo cual era más que necesario. La mañana siguiente, despertándose antes de la alarma, Jason se lavó, se cepilló los dientes y se puso el uniforme escolar. Sacando su bastón y una venda para tapar sus ojos, salió del edificio. Jason tendría que mentir sobre sus ojos, diciendo que los lastimó de alguna manera, para usar el vendaje como una ayuda y un medio para mantenerlo en secreto si alguien preguntaba. Pero nadie realmente se preocupaba tanto por él, por lo que Jason simplemente estaba desapercibido, sin llamar mucho la atención sobre sí mismo. Le preguntaría si alguien le preguntaba por qué usó un vendaje para cubrir sus ojos, por lo que estaba bastante relajado. Al ponerse el vendaje, quería probar si podía ver el maná fluir a través del delgado vendaje sin revelar sus ojos dorados a través de él, y sorprendentemente abundantes. Jason no podía estar más feliz cuando una sonrisa radiante apareció en su rostro. El vendaje era lo suficientemente espantoso como para cubrir sus ojos dorados, pero también lo suficientemente delgado como para ver el flujo de maná. Jason quería saber dónde el flujo de maná era más denso y dónde era más delgado para refinar el proceso de recolección de maná hasta cierto punto. Sería muy útil encontrar lugares donde la densidad de maná fuera más alta, ya que el tiempo se estaba agotando para que Jason mejorara su rango central de maná. Despegando, Jason sacó su bastón mientras ya estaba usando el vendaje para que la gente en su escuela no notara que algo andaba mal. Una hora después, Jason llegó a su escuela y, como era de esperar, nadie se preocupaba por él. Entró a su salón de clases como de costumbre y se sintió con indiferencia en la primera fila al lado de la ventana. Mientras echaba un vistazo a través del vendaje alrededor del salón de clases, Jason notó el flujo de maná alrededor de sus compañeros de clase. Jason podía ver los contornos de todos y podía decir cuál de ellos era más fuerte en rango y poder mágico. Sin embargo, en realidad no podía decir qué rango eran, ya que sus ojos solo le decían las diferencias en su núcleo de maná que indicaban la diferencia en fuerza. No había ningún cartel que le dijera octavo rango de novicio o algo similar. La mayoría de los estudiantes en el salón de clases de Jason tenían la misma cantidad de fuerza y él sabía que la mayoría estaban en el octavo rango de novatos, por lo que podía aplicar el nivel básico de maná a un rango. Hubo algunos más fuertes y más débiles, pero la mayoría estaba en el octavo rango de novatos. Era el promedio conocido públicamente para los graduados de grado medio en Asterix y algunas de las islas circundantes. En promedio, los jóvenes comenzaron a sentir el hombre en su entorno a la edad de 10 años, mientras que algunos podrían sentirlo a una edad bastante temprana como Jason. En general, los jóvenes con una actitud de maná promedio requerían un poco más de 4 años para aumentar su rango de maná al rango de adepto. Esto se debió principalmente al comienzo difícil que todos tuvieron para aprender cómo funcionaba el maná, qué podía hacer y cómo manejarlo con cuidado, lo cual era difícil para los niños pequeños. Desafortunadamente, algunos niños detectaron el maná más tarde que sus compañeros, lo que probablemente sea un indicador de poca compatibilidad con el maná. Había muchas razones por las que algunos humanos recolectaban y absorbían maná más rápido que otros. Esto les permitiría alcanzar rangos básicos de maná más altos en comparación con otros a una edad más temprana. Estos indicadores se dividieron principalmente en dos secciones principales, a saber, talento innato y talento entrenable. El principal indicador de cuán buena o mala era la velocidad de recolección y absorción de maná de cada humano era su control de maná.
A los humanos se les podría enseñar a controlar mejor el maná, de ahí el nombre, talento entrenable. Luego vino la sensibilidad al maná, que se percibió un talento innato y era casi imposible de mejorar. Jason era un negativo irregular mientras que el chico a su lado era un positivo irregular. Su nombre era Greg Flair, tenía 14 años. Sus padres eran comerciantes o, más probablemente, comerciantes de bestias. Capturaban bestias para otros y poseían una cantidad decente de activos y créditos. Incluso se dijo que pronto serían nombrados nobles menores por sus meritorias hazañas. Al comparar su fuerza con la de Greg, Jason notó que la fuerza y el poder mágico de Greg no tenían rival y que ninguno de sus compañeros de clase se acercaba a la destreza de Greg. Probablemente ya estaba en el rango de adepto y, por lo tanto, era el prodigio número 1 de su escuela secundaria. Fue sorprendente ver la gran diferencia entre un núcleo de maná de rango adepto y un núcleo de maná de rango novato. Cuando comenzó la escuela secundaria, Jason pensó que Greg estaba lleno de sí mismo, porque había derrotado a todos los oponentes con un solo golpe durante las lecciones prácticas. Pero Jason no tenía ninguna animosidad con él ya que Greg nunca lo había intimidado. En cambio, Greg parecía ser relativamente amigable con él. Además, nunca más habían vuelto a intimidar a Jason desde que se sentaba junto a Greg en las clases. El hecho a menudo lo despertaba la curiosidad. ¿Intervino Greg? Fue lo que Jason se cuestionó muchas veces durante los últimos años. Normalmente se decía que los fuertes se aprovechaban de los débiles, pero Greg era un tipo bastante agradable, incluso si era un poco tonto. Sus notas no eran tan buenas pero tampoco tan malas, estaba en el promedio de estudios. Pero, lo que le faltaba en las calificaciones, lo compensó en otras habilidades. Era como un monstruo en las artes marciales porque le gustaba pelear mucho más que cualquier otra cosa. Jason no era un buen compañero de entrenamiento y, por lo tanto, probablemente no fuera interesante para Greg. Greg solo envidiaba las valoraciones de Jason, sin embargo, a diferencia de los demás, Greg no intimidaba a Jason debido a su envidia. ¿No era un poco infantil envidiar a un niño ciego por su nota teórica cuando fallaría miserablemente en todos los exámenes prácticos? A veces, Greg incluso le preguntó a Jason sobre algunas cosas difíciles y Jason las respondió antes de ignorarlo nuevamente. El timbre de la escuela sonó indicando que la clase estaba por comenzar, por lo que cada estudiante ocupó su asiento y esperó a que llegara su profesor. Greg notó el vendaje de Jason pero realmente no le importó. El maestro comenzó las lecciones como de costumbre. No sucedió nada especial durante las lecciones teóricas y Jason escuchó atentamente mientras imaginaba cómo estaba escrito todo. Si bien las lecciones escolares se dividieron en cursos teóricos y prácticos, Jason solo asistió a las lecciones teóricas. Los maestros encontraron inútil impartir lecciones prácticas después de algún tiempo. Lo único que hizo en las lecciones iniciales era correr en una cinta para ganar resistencia y escuchar las explicaciones de la técnica del arte marcial mientras prestaba atención a algunos consejos y los detalles más finos compartidos por su maestro. Para Jason, hoy fue un día especial. Para él, todo era diferente a lo habitual, porque podía ver los contornos del instructor mientras demostraba los diferentes movimientos basados en la descripción de las artes marciales. La mayoría de las técnicas de artes marciales se utilizaron con el apoyo de maná que mejoraba ciertas partes del cuerpo. Jason miró al maestro con gran atención mientras el maestro describía cada postura y pose, memorizando todo. Probaría algunos de ellos en casa y no quería cometer ningún error durante su práctica. Aparte de esto, nada había cambiado en el comportamiento de Jason. Mientras caminaba a casa, siempre escaneaba las bestias unidas por el alma en el camino tratando de descubrir qué indicaban los colores radiantes, pero casi no había pistas.